Acerca de el control sanitario en puertos, en aeropuertos, a mí me gustaría que Hugo les explicara de los filtros que van a establecerse. Ya existe una vigilancia, pero se va a fortalecer una actividad preventiva mayor, ¿sí?, en aeropuertos y puertos. Y las fronteras, perdón, también, que fue tu pregunta. Con gusto, presidente. Efectivamente, tenemos 10 aeropuertos que reciben el 90% de los pasajeros internacionales. Hay 5 mayores o 6 mayores que desde el principio fueron enfocados. Los filtros han existido desde la tercera semana de enero y por alguna razón los diversos medios de comunicación, no todos, estoy seguro que no todos, han querido enfatizar esta idea de entrevistar a una pasajera y decirle, oiga, ¿verdad que a usted no le revisaron? No, pues a mí no me revisaron, no me dieron el saludo. ¿Y de dónde viene? Vengo de Acapulco. En ningún momento se ha pretendido que se va a revisar exhaustivamente a todos los pasajeros, obviamente nacionales en su momento. El propósito inicial, atendiendo a los 3 escenarios, importación viral, transmisión comunitaria, transmisión generalizada, fue identificar tempranamente casos sospechosos en viajeras y viajeros internacionales. ¿Por qué razón? Porque el mecanismo principal de contención al inicio es el que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud para todos los países, que ayer lo volvió a decir el doctor Tedros, que es identificación de casos sospechosos, su diagnóstico, su aislamiento preventivo y el estudio de los contactos para romper las cadenas de transmisión. Entonces, este modelo lo pusimos en práctica en todos los aeropuertos y lo hemos ido escalando de acuerdo a la situación. Al inicio teníamos solamente la epidemia en China, después la tuvimos en 5 países asiáticos, después uno en el Medio Oriente, después se sumaron 5 países europeos y ahorita está por todo el mundo. Ya sabíamos que esto iba a ocurrir, no es que seamos pitonizos ni mucho menos, es la lógica de una epidemia con estas características. En el momento en que hay 174 países del mundo, de los un poquito más de 200 estados soberanos, tenemos una realidad. Filtrar a todos los pasajeros se vuelve no solamente imposible en términos prácticos, sino inútil en términos de la detección o la atenuación de la transmisión de enfermedades. Porque además, al interior de todos los países también existe ya una dinámica de transmisión, me refiero a los países con transmisión comunitaria. En su momento, en México también tendrá transmisión comunitaria. Entonces, la ganancia que se tiene de filtrar en un puerto de llegada ya es incomparablemente menor con los mecanismos colectivos poblacionales de mitigación que ya empezamos a poner en práctica en interfaz, es decir, hay una mezcla. Y en las fronteras, lo mismo, la frontera de México con Estados Unidos, 3,000 kilómetros cuadrados, es la frontera más grande o una de las más grandes del mundo, pero definitivamente es la más transitada del mundo. En particular, en el extremo occidental es la frontera más transitada del mundo. En este momento, el filtrado de pasajeros se volvería imposible si queremos filtrar a todos y cada uno de los pasajeros. Estamos hablando de millones de pasajeros, de intercambios demográficos diarios, 6, 7, 8, 10 millones de personas cruzan esa frontera tan solo en el lado de Tijuana-San Diego, Tijuana-San Isidro. Entonces, los aeropuertos, lo que sí tenemos es que el filtro lo hemos ido escalando para tener ahora cubiertos los pasajeros de todas las
embarcaciones internacionales de los sitios de mayor actividad epidémica. El filtro básicamente consiste en un reconocimiento rápido de la historia de síntomas. Ojo, no es nada más el síntoma en el momento, es la historia de síntomas y en algunos casos, cuando hay un elemento de sospecha, además hay el tamizaje de temperatura con instrumentos de proximidad y la revisión médica detallada donde aplica, y si aplica y se detecta un elemento de sospecha de el coronavirus, entonces se toman muestras. De 160.000 millones de dólares de mercancía, sí, y no hay aeropuerto internacional. Correcto. Se llama aeropuerto internacional y también un aeropuerto de carga, pero no funciona. ¿Cómo no? Lo cual es ridículo. Pero bueno, aquí estamos hablando de 15.000 conductores de transporte diario que están al otro lado, y este lado, la realidad es que no he visto ningún funcionario que la toque. Estamos hablando no de Tijuana, estamos hablando de Nuevo Laredo, de Matamoros, de Reynosa y de Ciudad Juárez. Es una realidad completamente diferente. Ni siquiera hay aeropuerto internacional. Comprendo. Estoy hablando de la coproducción transfronteriza. Comprendo. El comercio transfronterizo. ¿Cómo no? Comprendo. 15.000 transportistas que pasan, dice el colega periodista, 15.000 transportistas que van y vienen en la frontera Laredo-Nuevo Laredo y otros tantos en las otras distintas fronteras. Insisto, el cierre de fronteras, el suspender que esos 15.000 o los más de 6 o 7 o 9 millones de personas que transitan de un lado al otro de la frontera México-Estados Unidos, no es una situación que vaya a contribuir a detener la epidemia. ¿Por qué razón? Porque para hacerlo, si lo pensáramos teóricamente y quisiéramos hacerlo como un mecanismo físico, que amuralláramos la frontera norte y la cerráramos con un candado, lo que haríamos es un inmenso, monumental, colosal daño a la sociedad, a la economía de ambos países, o si hiciéramos lo mismo en la frontera sur, a los países de la frontera sur, sin que tuviera un efecto neto de retrasar la epidemia. 174 países y muy pronto el 100%, todo el mundo va a tener suficiente coronavirus para que al interior de sus países circule el coronavirus. Solamente en la época medieval, y esto está documentado, solamente en la época medieval, donde la realidad geográfica y política era diferente, había ciudades amuralladas en territorios feudales extensos, agrícolas mayormente, y los mecanismos de transporte eran muy lentos. En esas épocas se utilizaba como un recurso, no sé qué tan científico, porque no necesariamente era una era de ciencia, el cerrar las ciudades amuralladas. Y no existe una demostración científica que ilustre que en la era moderna cerrar en las fronteras geográficas, políticas, sirva de algo una vez que existe transmisión al interior de los estados nacionales, y tampoco necesariamente para impedir que los estados nacionales puedan adquirir las enfermedades infecciosas, porque dependemos del mundo entero en términos de insumos, productos, servicios, etcétera, etcétera. Nada más pregunto, ¿qué medidas está llevando? Sí, lo que plantea el doctor, lo comentó hoy en la mañana, son puestos de revisión, lo que conocen como filtros, ¿sí? Para detectar posibles afectados.